Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Acá a la orden. Muchas cosas pasando el día de hoy en Venezuela. ¿Cuál fue su primera impresión cuando vio estas imágenes o los comentarios del presidente Donald Trump en el transcurso del día de hoy, Marcos Rubio, y esto que acaba de ocurrir? Usted que ha venido siguiéndole la pista al gobierno de Maduro y por supuesto en todos estos años, ¿no? También pagando exilio por esto, ¿no? Bueno, yo diría que hay varias cosas que hay que aclarar, que además son muy interesantes, porque la opinión pública es difícil darse cuenta a veces de los detalles ante la magnitud de lo que ocurre, ¿no? Primero, mucha gente me ha preguntado hoy, bueno, pero ¿cómo se le ocurre a un cartel de drogas enviar un peñero con una cantidad de drogas y una cantidad de personas, etcétera? Yo le decía, bueno, si tú no entiendes cómo funcionan los cárteles de la droga, probablemente una droga que ya te pagaron, una droga que ya está revendida en los Estados Unidos y que tiene una cantidad de gente presionándote y que no le puedes decir que no, porque en materia de narcocriminalidad o cumples y el incumplimiento se paga con la vida. Si no, anda a ver lo que está pasando en Jalisco, en casi todas las ciudades mexicanas, donde hay peleas por las rutas de narcotráfico y todos los días hay decenas de muertos en la calle. Es muy difícil. Ahí es donde pasas a entender por qué, a pesar del cerco, intenta alguien sacar un cargamento de droga vía el Caribe. Porque tú no puedes decir que no. O sea, tienes una cantidad de presiones que son enormes y solo cuando entiendes narcocriminalidad entiendes la magnitud del riesgo. Y debes entender también que la cocaína debe estar subiendo de precio, y debe estar subiendo de precio porque hay una ruta completa que está anulada y que trataron de desafiarla, y el desafío lo vimos, cuáles fueron las consecuencias. Luego yo creo que es muy importante fragmentar el mensaje que envió hoy el presidente Donald Trump. Y esto tiene unos antecedentes. Recuerden que ayer Nicolás Maduro le decía al presidente Trump, no se deje manchar las manos de sangre por Marco Rubio. Correcto. Tratando de ser astuto, como diciendo, Marco Rubio le está manipulando. Tratemos de hablar usted y yo. Acto seguido ocurre algo que no es casual. Y es que sale Enrique Capriles a decir que esto se resuelve en un encuentro bilateral, Maduro y Donald Trump. Nada de esto es casual. Ellos están construyendo una narrativa de que el enemigo de Venezuela es Marco Rubio y que hay que buscar un acercamiento con Donald Trump, y han venido trabajando en eso. Bueno, Donald Trump, cuando presenta este operativo de la lancha, lo primero que dice es, lo hace la Fuerza Armada bajo mis instrucciones. Es decir, se está atribuyendo haber dado la orden de ejecuten la acción. De modo que está rompiendo, lo primero que hace es romper la narrativa del régimen y decir, no, a mí nadie me manipula, yo doy las órdenes, yo soy el que digo cuándo se actúa y cuándo no se actúa. Y eso es muy importante porque es un mensaje directo a Maduro que mucha gente se le pasa desapercibido si no entiende que viene trabajando la dictadura en buscar un encuentro bilateral que además saque de juego al liderazgo natural que se ha venido construyendo de María Corina Machado y todo el liderazgo post-28. El régimen trabaja en eso y Trump le está diciendo, no, yo doy las órdenes. Luego, fíjense que dice que Maduro es responsable de asesinato en masa y dice que es Nicolás Maduro, más nadie. Esto es muy importante porque antes de este señalamiento que coloca en su cuenta de redes sociales Donald Trump, lo había señalado, por supuesto, el Departamento del Tesoro, la Fiscal General, la vocera de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, pero nunca de manera directa a Donald Trump. Y ahora Donald Trump le dice, eres tú, Maduro, el que está encargado de cometer todos estos crímenes. Tú eres la cabeza de todos estos crímenes, lo dice. Y además le agrega algo muy importante, que dice que eres tú, Maduro, quien es un peligro no solo para los Estados Unidos, sino eres además para el hemisferio. Le está diciendo un mensaje al resto de los países donde les dice, o se alinean con esta política de combatir al cartel de los soles, o podrían ser considerados aliados, soporte o cualquier otra fórmula de colaboración. Así que hay mucho encriptado en ese mensaje, hay muchas cosas que se le están dirigiendo directamente a la Fuerza Armada, y el tema de la lancha y cómo desaparece, etcétera, tiene un significado simbólico, y es que esto ocurrió sin que los tripulantes probablemente se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. El mensaje es, tenemos la posibilidad militar de que sin entrar, sin hacer aspavientos, sin hacer un desembarco, se puede enviar algo que los desaparezca. Así que ahí hay 4 elementos que yo destaco, de hecho lo puse en mi cuenta X, y hay un quinto elemento que es acto seguido de esta declaración. La República Dominicana declara al cartel de los soles organización terrorista, y en el punto 2 del decreto dice que ordena a todas las autoridades de la nación acometer todas las medidas que sean necesarias para perseguir a la organización terrorista. Pero esto además tiene un significado enorme respecto de los bienes, los activos. ¿Por qué, doctor, República Dominicana? ¿Por qué es tan importante la posición de República Dominicana de hoy, ya decir, mira, es un cartel y vamos contra ellos, ¿no?
es sumamente importante porque sobre todo la nomenclatura en el poder, el chavismo por muchos años, había tenido la República Dominicana como una suerte de refugio y varios de sus testaferros, los más conocidos, tienen allí banca, inversiones, inmuebles, bueno, grandes cantidades de capitales y la República Dominicana ha sido muy tímido frente a la persecución de estos capitales porque es dinero que se pone a circular y de alguna manera empuja la economía. Entonces, bueno, han estado en esa ambivalencia de no ser frontales contra el cártel de los soles. Fíjate que entre los 700 millones que recuperan de bienes de Maduro y de sus allegados, hay aviones y una mansión gigantesca que estaban en República Dominicana y el gobierno dominicano hace cooperación con los Estados Unidos y lo entrega, pero ahora va más allá. Ahora no es que tengo que esperar cooperar con los Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos me lo pida, ahora es que yo estoy tomando la iniciativa a partir de un decreto y eso es sumamente significativo porque debe tener muy preocupado a muchos miembros del régimen que han guardado capitales en la banca dominicana, han comprado bienes, han lavado activos, han construido hoteles, cosas que están a su nombre allá o a nombre de terceros y esta declaratoria no, digamos, no es un tema, tiene un elemento simbólico, pero tiene un elemento práctico desde el punto de vista jurídico, que es que alinea a las instituciones en la persecución de los capitales. Y eso es absolutamente fundamental. ¿Qué cree usted que le va a tocar hacer, doctor Zair Mundaray, experto en esta materia, abogado y exfiscal de la República, al presidente Petro, Colombia, ¿no? Porque ya vimos que se pronuncian otros países, ¿no? Se pronuncia Argentina, se pronuncia Ecuador, pero Colombia sigue allí, ¿no? Colombia sigue en un limbo. Muy complicada la postura del presidente Petro, muy complicada, y yo creo que la institucionalidad tiene que reaccionar frente a esto. Bueno, ya vimos una situación en la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional ha admitido una demanda por esta especie de zona binacional. A mí me preocupa. Fíjate algo que desde la zona binacional del análisis de la narcocriminalidad es muy importante, que es que en Venezuela no hay mayor violencia entre facciones criminales que se disputan las rutas del narcotráfico. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre precisamente porque el narcotráfico está centralizado en el poder, en la Fuerza Armada, en la policía y en las cabezas de esas instituciones. Yo creería, y el peligro que advierto, es que Petro puede estar pensando lo mismo, y es decir, crear una suerte de mecanismo de alianza con Venezuela que centralice el narcotráfico en el poder, de modo de acabar con la violencia, porque él nunca ha explicado qué es la paz total. Entonces allí puede haber un tema que es muy importante, y yo creo que la institucionalidad tiene que estar alerta, sobre todo la Fuerza Armada, porque una alianza con la Fuerza Armada venezolana traería indudablemente unos nexos de corrupción que serían intolerables, y Maduro tiene los ojos puestos, por supuesto, en llevar su modelo hacia Colombia. Así que Petro está en una encrucijada, sobre todo porque le queda poco tiempo en el poder y está tratando de ver cómo sobrevive a esto. Por eso abiertamente no hace aspavientos del apoyo a Maduro, pero por debajo viene construyendo unos lazos que son bien peligrosos para la institucionalidad colombiana. Doctor, usted que ha hecho seguimiento a los presos políticos y siempre está muy pendiente de ellos, veíamos la denuncia y vamos a tener el próximo segmento a la esposa de Freddy Superlano, Aurora Silva de Superlano, y teníamos a Marco Aurelio Quiñones. Vimos unas liberaciones recientemente. ¿Cómo debería sentirse Maduro en este momento, no? Bueno, primero no son liberaciones, son excarcelaciones. Y estamos viendo un fenómeno que es absolutamente atroz, que es la desaparición de personas que ya están cumpliendo condena. Es decir, la nueva modalidad que ha aplicado Maduro, recuerden que no se trata solo del caso de Superlano y de Roland Carreño. Hay muchas personas dentro del sistema carcelario que están desaparecidas. Inclusive los 28 miembros de la Operación Gedeón, yo vengo denunciando que desde el 9 de agosto salieron del helicoide con rumbo desconocido y hasta ahora los familiares ni nadie sabe dónde se encuentran. Esto es gravísimo porque lo que están tratando es de generar mayor angustia y generar una demostración de poder. Esto se vio, hay un artículo interesantísimo de la BBC este fin de semana con ocasión del Día de la Desaparición forzada de personas, donde explican cómo en sus últimos años, en sus últimos tiempos, el Reich de Hitler, los alemanes, empezaron a desaparecer a los presos y crearon un decreto para exterminarlos, prácticamente para generar más sufrimiento a aquellos que ellos llamaban traidores. Yo creo que el régimen de Maduro está en una situación en la que está tratando de generar la mayor cantidad de sufrimiento e incertidumbre posible a la población con estas desapariciones y enviando un mensaje claro, miren lo que les puede pasar. Pero esencialmente es un poco más de lo mismo, es el ejercicio de la violencia en virtud de que ya no tienen legitimidad y no pueden convencer a nadie absolutamente de nada. Fíjate que estas cosas tan graves están ocurriendo en el Caribe y que es muy tímida la postura de alguien que lo secunde o que los apoye. Están prácticamente solos. Entonces le queda este tema de represión interna y de tratar de seguir abusando de los derechos de las personas, sobre todo aplicando el sistema de justicia contra William Saab a la cabeza y la presidenta de la Sala Penal, que se encargan de las desapariciones conjuntamente con Diosdado Cabello. Ahora bien, doctor, Maduro tenía una tipificación en el 2019-20 con
su cabeza $15 millones, ¿no? De recompensa, quien diera información sobre él, que todo el mundo sabe dónde está, ¿no? Pero también era muy vinculado, no tenía ese entre comillas de narcotráfico terrorista, era simplemente, un tipo que se roba una elección, viola derechos humanos, pero ahora como que su expediente aumenta. ¿Qué significa hoy ese entrecomillado que ya pasa una acción y la vemos allí en el Caribe? Bueno, esto es una acción que tiene un componente jurídico y un componente político. Son tantos años de investigación que le han permitido decir a la administración del presidente Trump que esto es una organización narcoterrorista. Ya otras organizaciones de narcocriminalidad habían sido declaradas como terroristas en el pasado. El Clan del Golfo es una, por ejemplo, el Cartel de los Zetas, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, etcétera, sobre todo por el ejercicio de la violencia. Pero en este caso, yo creo que es una decisión tomada. Yo lo vengo diciendo desde hace rato. Las expresiones del poder norteamericano diciéndole, señores, ustedes son una organización criminal. Por haberse robado las elecciones, tienen un grave problema, que es el problema de legitimidad. Es decir, no lo consideramos gobierno. Usted no es presidente. En virtud de eso, yo no tengo que pasar por el tamiz legal o por todo el entramado legal de ir para buscarlo del tema de las inmunidades que te da ser jefe de Estado. Por eso que han repetido, usted es un terrorista y usted no es jefe de Estado. Esa frase, que pasa a veces desapercibido, tiene un significado muy importante, que es que yo puedo generar con la legislación antiterrorismo mecanismos para buscarte y traerte ante la justicia, sin considerar que eres un jefe de Estado, porque ya no lo eres y no te considero. Así que la declaratoria tiene un componente jurídico y permite utilizar unos poderes extraordinarios que son multiagenciales, es decir, más de una agencia federal encargada de algo para hacer cumplir la orden judicial. Aquí estamos viendo algo que es el cumplimiento de la ley. Esto tiene un componente político, pero el componente más serio es el componente jurídico. Si no hubiese ese blindaje jurídico, hubiese muchas más voces criticando o cuestionando esto. Pero este es el producto de años de investigación, de testimonios, grabaciones, agentes encubiertos, infiltrados, etcétera, personas que han podido declarar y decir exactamente qué es lo que está ocurriendo y cómo es la alianza entre Maduro y los carteles más sanguinarios de la droga, tanto de México como de Colombia. De modo que, desde mi perspectiva, esto es una posición tomada y es un tema de Estado. No es solo el gobierno de Trump, es el Estado completo que está diciendo, usted es un narcotraficante y hay que someterlo a la justicia, a él y a toda la camarilla. Así que yo veo muy poco probable que haya alguna capacidad de maniobra. Es poca la posibilidad de maniobra que tiene el régimen en este momento. Bien, doctor Zair Mundaray, gracias por estar con nosotros en la... Bueno, pues ahí tenemos a Zair Mundaray, ex fiscal del Ministerio Público, que ha dicho cosas bastante fuertes tras esa destrucción del barco perteneciente al Cartel de los Soles. Esa bravuconada de Maduro contra Trump, de venga usted aquí que nosotros le vamos a dar para el pelo. Se rompe la narrativa de Maduro de que Marco Rubio intentaba manipular a Trump. Creo que aquí van todos pues en la misma dirección, y Trump es el que se atribuye directamente ese ataque militar. Él decide cuándo, cómo se actúa. Aquí es un poco, hay opiniones, ¿no? Pero al final sí, se ha perdido la vida de unas personas, pero en este sentido no olvidemos que Maduro también ha acabado con la vida de muchas personas y que lleva años infringiendo todo lo relativo a derechos humanos. No solo Estados Unidos, República Dominicana también ha declarado al Cártel de los Soles como organización terrorista. Esto es clave porque en su momento se habló de que República Dominicana fue el refugio de testaferros del chavismo con bancos, inmuebles y hoteles. No se espera cooperación de Estados Unidos. República Dominicana toma esa iniciativa legal. En definitiva, que Nicolás Maduro tiene pocas opciones de maniobra aquí. Ya la recompensa creo que no se puede elevar más. $50 millones es una brutalidad, con el calificativo de narcoterrorista, jefe de una organización criminal según Estados Unidos, y habilita legalmente el uso de legislación antiterrorista, permitiendo acciones multiagenciales sin limitaciones de inmunidad diplomática. Según Mundaray, es producto de años de investigación con testigos, grabaciones e infiltrados. Estados Unidos ha fijado esa posición de Estado no solo de un gobierno que busca llevar a Maduro y a su círculo a la justicia internacional. ¿Lo logrará? Maduro ha dicho ya que se va a defender. Aquí bailan también varias informaciones. Se espera un nuevo ataque. De momento nada, pero en el
sí, en el momento menos pensado probablemente nos encontremos con otra andanada, en este caso de Estados Unidos. Lo peor o lo mejor está por venir. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal Jack de Corazones. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.